Durante décadas, el Joker ha sido presentado como el enemigo definitivo de Batman. Un criminal impredecible. Un asesino. Un payaso loco. Pero ¿qué pasaría si el Joker fuera mucho más que eso? ¿Y si nunca hubiera sido simplemente un hombre? ¿Y si detrás de la sonrisa más aterradora de Gotham se ocultara algo mucho más profundo? Entre 2016 y 2020, DC Comics comenzó a construir una idea revolucionaria. Una idea capaz de cambiar para siempre todo lo que creíamos saber sobre el príncipe payaso del crimen. La revelación fue impactante. Podrían existir 3 Jokers. Su verdadera identidad continúa siendo un misterio. Y más inquietante aún, quizás el Joker nunca fue una persona. Quizás siempre fue un símbolo. Un mito. Una fuerza de la naturaleza. Una entidad destinada a existir mientras Batman exista. Esta es la historia del Joker como mito inmortal. La historia de cómo un simple villano terminó convirtiéndose en una leyenda que trasciende lo humano. Durante gran parte de la historia de DC, el origen del Joker fue ambiguo. La versión más conocida apareció en el cómic The Killing Joke de 1988. Allí se nos mostró a un comediante fracasado que, tras una serie de tragedias, cayó en un tanque de químicos. El accidente lo transformó física y mentalmente. Nacía así el Joker. Sin embargo, incluso en esa historia existía una advertencia. El propio Joker afirmaba: si voy a tener un pasado, prefiero que sea de opción múltiple. En otras palabras, ni siquiera él estaba seguro de quién era realmente. O tal vez simplemente estaba mintiendo. Durante años los lectores aceptaron que el misterio formaba parte esencial del personaje. Pero entonces llegó la era Reverse. Y con ella, una revelación imposible. En la saga Darkseid War, Batman obtuvo acceso temporal a la Celo Mobius. Una fuente de conocimiento prácticamente infinito. La silla podía responder cualquier pregunta. Batman decidió hacer algo inesperado. No preguntó cómo derrotar a Darkseid. No preguntó los secretos del universo. Preguntó algo mucho más simple. ¿Cuál es la verdadera identidad del Joker? La respuesta dejó a Batman completamente paralizado. Sorprendido. Incrédulo. Tan impactado quedó que durante mucho tiempo se negó a contar lo que había descubierto. Los lectores tuvieron que esperar años para conocer la verdad. Y cuando finalmente llegó, nadie estaba preparado. En 2020, la miniserie Three Jokers presentó una revelación extraordinaria. Existían 3 Jokers. 3 individuos diferentes. 3 encarnaciones distintas del mismo monstruo. El criminal. El comediante. Y el payaso. Cada uno representaba una etapa diferente de la historia editorial del personaje. El criminal simbolizaba al Joker frío y calculador de los años 40. El payaso representaba al bufón caótico y excéntrico de épocas posteriores. Y el comediante encarnaba al asesino psicológico moderno. La revelación parecía responder décadas de preguntas. Pero en realidad generó aún más. ¿Cómo podían existir 3 Jokers? ¿Quién era el original? ¿Quién creó a los demás? ¿Eran realmente personas distintas? ¿O manifestaciones de algo mucho más grande? Porque cuanto más se analizaba la historia, más evidente resultaba una verdad inquietante. Los 3 Jokers parecían compartir una misma esencia. Como si fueran máscaras diferentes usadas por la misma entidad. Aquí es donde el personaje comenzó a evolucionar más allá de cualquier explicación racional. El Joker ya no parecía ser simplemente un hombre. Parecía ser una idea. Un concepto. Un fenómeno. Algo parecido a lo que representan los dioses en las antiguas mitologías. Los dioses no son importantes por su cuerpo. Son importantes por lo que simbolizan. El Joker simboliza el caos. La anarquía. La incertidumbre. La destrucción de todas las reglas. Por eso cada intento de darle una identidad definitiva fracasa. Porque revelar completamente quién es destruiría el mito. Y el Joker necesita seguir siendo una incógnita.
Necesita existir fuera de las explicaciones humanas. Si Batman representa el orden, el Joker representa el caos. Si Batman cree en la justicia, el Joker cree en la absurda fragilidad de la cordura humana. Son opuestos perfectos. Dos fuerzas destinadas a enfrentarse eternamente. Por eso algunos escritores comenzaron a interpretar al Joker no como una persona, sino como la sombra inevitable de Batman. Un reflejo oscuro. Una consecuencia. La pregunta entonces deja de ser quién es el Joker. Y pasa a ser otra mucho más aterradora. ¿Puede existir Batman sin el Joker? Y quizás más importante aún, ¿puede existir el Joker sin Batman? La mayoría de los villanos pueden ser derrotados. Pueden morir. Pueden desaparecer. Pueden ser reemplazados. Pero el Joker siempre regresa. No importa cuántas veces sea encarcelado. No importa cuántas veces aparentemente muera. Siempre vuelve. En términos narrativos esto ocurre porque es popular. Pero dentro de la lógica simbólica del universo DC existe otra explicación. No regresa porque sea inmortal físicamente. Regresa porque las ideas no pueden morir. Puedes eliminar a una persona. Pero no puedes destruir un símbolo. Mientras exista el miedo al caos. Mientras exista la locura. Mientras exista la oscuridad dentro del corazón humano. El Joker seguirá existiendo. Al llegar al final de la era Reverse, la verdadera importancia del Joker ya no estaba en descubrir su nombre. Ni su pasado. Ni siquiera su origen. La verdadera importancia estaba en comprender lo que representa. El misterio se convirtió en la respuesta. Porque cuanto menos sabemos sobre él, más poderoso se vuelve. El Joker ya no es un criminal. Ya no es un payaso. Ya no es siquiera una persona específica. Es una leyenda moderna. Una historia que adopta distintas formas según la época. Una pesadilla colectiva que nunca termina. Como los monstruos del folclore. Como los demonios de las antiguas religiones. Como las figuras inmortales que sobreviven al paso de los siglos. La era Reverse transformó para siempre nuestra comprensión del Joker. La revelación de los tres Jokers fue impactante. Pero el verdadero mensaje era mucho más profundo. No importa cuántos Jokers existan. 1, 3 o 100. Porque el verdadero Joker nunca fue el hombre detrás del maquillaje. El verdadero Joker es la idea. El símbolo. El mito. Una fuerza eterna que desafía toda explicación. Y quizás esa sea la razón por la que continúa fascinándonos después de más de 80 años. Porque los seres humanos pueden morir. Las ciudades pueden desaparecer. Incluso los héroes pueden caer. Pero los mitos sobreviven. Y mientras exista Batman. Mientras exista el caos. Mientras exista una sonrisa aterradora emergiendo desde la oscuridad. El Joker seguirá riendo. Y su risa jamás desaparecerá. Porque el Joker ya no pertenece al mundo de los hombres. El Joker se convirtió en algo mucho más grande. Se convirtió en un mito inmortal.